7:42 en el estudio con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Muy buenos días, Iván. Un gusto saludarlo. Oiga, así como su cartera tiene muchos temas, hay muchos temas por lo tanto, para conversar con usted esta mañana. Partamos por la controversia de los liceos bicentenarios. Usted dice... a ver, primero, se informa que va a haber una disminución del presupuesto, 32%, no es poco, en la ley de presupuesto del próximo año. Segundo, usted dice, van a seguir recibiendo recursos igual que los otros liceos. Y el ministro Marcel ayer termina agregando que la expansión del programa bicentenario es algo que el ministerio no ha priorizado, pero no hay menos recursos para esos establecimientos. ¿De qué estamos hablando entonces con los liceos bicentenarios? Bueno, lo primero que yo diría que hay que señalar para darle tranquilidad a las familias también y a las comunidades educativas es que el programa de liceos bicentenarios no se termina, ¿no? Esto es un programa que se inicia hace ya más de 10 años, que tuvo en su primera cohorte 30 establecimientos, luego otros 30, luego vino el gobierno de la presidenta Bachelet, eso continuó, ¿no es cierto?, con un apoyo un poquito más bajo, y luego se retoman y avanzamos a los 320 liceos que hoy día hay. Entonces, cada uno de estos establecimientos lo que hace es que firma un convenio con el Ministerio de Educación y el Ministerio se compromete a entregar un apoyo económico, ¿no es cierto?, para infraestructura y para mejora educativa. Especial, que es distinto a los de otros liceos. No es una subvención, sino que es una cuota, ¿no es cierto?, un recurso adicional. Y esos recursos adicionales están comprometidos hasta el año 2023, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cuando usted va pagando las cuotas, esto es lo mismo que cuando usted paga el dividendo de su casa, ¿no? Este año usted debe más que el próximo año, ¿no?, que va a pagar menos y por lo tanto va disminuyendo la cuota. Aquí sucede lo mismo. Y esa es la disminución. Esa es la disminución. Por lo tanto, el ministro Marcel tiene razón cuando dice el Ministerio de Educación no ha priorizado la expansión de esto y por eso bajan esos recursos. Entonces la diferencia efectivamente es esa. No hay una expansión tal como se señaló, tal como el gobierno anterior, ¿no es cierto?, que el año 2020 ya no hace más convocatorias. En lo concreto, si un liceo tenía un convenio con el Ministerio de Educación, después del 2023, ¿va a dejar de recibir esa plata? Exactamente, porque ya terminan de, ¿no es cierto?, entregarse las últimas cuotas. ¿Y qué es lo que hay después? El apoyo, ¿no es cierto?, que el Ministerio de Educación tiene que seguir entregando de manera más bien, ¿no es cierto?, general, diríamos, ¿no es cierto?, a todos los establecimientos que imparten educación media en el país. Ahora, por lo tanto, ¿qué es lo que usted dijo en Twitter cuando abrió esta polémica? Exactamente. Es decir, van a seguir recibiendo la plata, pero igual que todos los liceos. Van a seguir recibiendo. Después de 2023, por ejemplo, hoy día hay liceos bicentenarios que ya no reciben ese recurso adicional y han seguido funcionando de manera perfecta, generando las redes, ¿no es cierto?, entre liceos bicentenarios, recibiendo apoyo específico también del Ministerio de Educación, con acceso, ¿no es cierto?, a una plataforma con recursos pedagógicos. Ya, entonces, los liceos no se van a cerrar, no en ningún caso. Como dice usted, para tranquilidad de las comunidades. No se van a cerrar, nada por el estilo. Claro. Pero ¿no es que entonces se convierten en un liceo más dentro de los liceos? ¿En que se acaba esta excepcionalidad o esta cosa, este carácter especial que se entiende, que entendemos los que miramos de afuera desde la ignorancia? ¿Entendemos que subyace en el proyecto? En ningún caso, porque siguen manteniendo el sello bicentenario, es decir, siguen siendo liceos destacados. Y lo más importante, ¿no es cierto?, para entenderlo, esto es más fácil para quienes somos parte del mundo educativo, ¿no? Los programas de mejora en algún minuto se retiran, ¿no? Siempre ha pasado eso, ¿no? Esto es parte de los ciclos de mejoramiento y lo que debería quedar, y que nosotros estamos ciertos de que eso va a suceder, es que quedan capacidades instaladas en las comunidades para seguir, ¿no es cierto?, ejerciendo. Ahora, una cultura, una manera de hacer las cosas, unos determinados cuerpos docentes. Claramente, pues si no usted tendría programas infinitos, ¿no es cierto?, de apoyo. Claro, ahora, una comunidad que funciona eficientemente, en el fondo. Como por ejemplo pasa con el Liceo de San Nicolás, ¿no es cierto? Yo precisamente ayer en la tarde me llamaba por teléfono don Víctor Reyes, que es su rector, y conversábamos precisamente de eso. El Liceo San Nicolás es uno de los liceos destacados, ¿no es cierto?, como Liceo Bicentenario, y que ha seguido funcionando, lleva más de 10 años, ¿no?, funcionando de manera perfecta, y ya está instalada esta cultura de la mejora. Y lo que dice el ministro Marcel ayer es que el ministerio no quiere expandir No es que no se quiera expandir, es que en el contexto hoy día de restricción presupuestaria, ¿no es cierto?, que enfrenta el mundo entero, ¿no es cierto?, la situación de la inflación, la economía, uno tiene que hacer priorizaciones, ¿no? Sí, porque no alcanza la plata para todo, ya. Exacto, y dentro de esa priorización, para el presupuesto del próximo año, educación crece un 5,3%. ¿Dónde se refleja ese 5,3%? Fundamentalmente en subvenciones y en becas de alimentación. Yo recién te comentaba, Iván, ¿no es cierto?, que el próximo año vamos a tener universalidad en la beca de alimentación para kinder y prekinder.
que entrega Junaeb. Eso no existía, ¿no? Vamos a aumentar el porcentaje en las subvenciones escolares, tanto la subvención escolar preferencial, la subvención base y la subvención del programa de integración escolar. Es decir, los recursos que usted tiene hoy día en un escenario de restricción presupuestaria, de crisis, ¿no es cierto?, educativa a nivel mundial. Esto lo estamos enfrentando todos los países del mundo, cómo recuperamos los aprendizajes, cómo mejoramos las habilidades socioemocionales, cómo nos hacemos cargo, ¿no es cierto?, de lo que significó esta crisis tremenda de la pandemia, es generando, ¿no es cierto?, un mayor nivel de subvenciones para condiciones basales del sistema educativo. Reservemos por un momento ese tema. Lo último sobre los bicentenarios. Tiene algo de contraintuitivo que no se persista o que se aminoren los fondos de alguna manera, que no se siga creciendo en un proyecto que genera liceos que son de excepción, digamos, que son buenos. Pequeños institutos nacionales, se decía en ese momento, ¿no? Sí. Cuando ahora lamentablemente probablemente no sirva la imagen. Pero tiene algo de contraintuitivo no avanzar en eso. Hay una mirada respecto del asunto de la educación en términos de que todos los liceos tienen que ser iguales, que eso es lo deseable, lo que es más o menos obvio, digamos, que todos los liceos tengan ese estándar. Pero cuando no es posible eso en el corto plazo, ¿no tiene algo de contraintuitivo no apoyar el programa? Mire, yo diría dos cosas ahí. Yo en primer lugar creo que no en ningún caso significa, porque yo he sido muy claro en valorar el trabajo que han hecho los liceos bicentenarios y además de eso de aprender de su experiencia. Me parece que son comunidades, ¿no es cierto?, que han logrado instalar procesos de mejoramiento. Entonces, dos cosas importantes. No hay nuevas convocatorias desde el año 2020. Uno también podría haber preguntado, ¿no es cierto?, a la autoridad de la época por qué pasó y si era contraintuitivo también en ese minuto. Y lo segundo es que vamos a entrar... Convengamos que teníamos otros problemas el 2020, el 2021. Vamos a entrar en un proceso bien interesante, ¿no es cierto?, de evaluación del programa. Yo ya le he pedido, ¿no es cierto?, al centro de estudio, el Ministerio de Educación tiene un centro de estudio con recursos asociados para investigación. Voy a pedir, ¿no es cierto?, ahora una investigación exhaustiva, ¿no es cierto?, respecto de mejoramiento escolar de estos liceos, porque lo que me interesaría a mí, ¿no es cierto?, para el año 2024 es poder volver a abrir nuevas convocatorias. Yo no sé si llamarlos liceos bicentenarios, pero nuevas convocatorias de programas de apoyo a la educación media. Mire, en Chile, si uno mira, porque Chile tiene esta mirada corta como de la historia, ¿no es cierto? Y nosotros hemos hecho mucho en educación durante los últimos 20 años o 30 años. Hemos tenido el programa Monte Grande, que fue un programa que apoyó 60 liceos en su minuto. El programa Liceo para Todos, que tenía que ver con reconectar a jóvenes, ¿no es cierto?, que estaban desescolarizados. Hemos tenido programas de apoyo más específicos en educación básica, ¿no es cierto? El LEM, el PAC, una serie de programas. Y estos programas se van terminando de alguna manera porque uno lo que hace, ¿no es cierto?, es que implementa y luego hace una pausa, evalúa, mira qué cosas va a recoger de ese programa y luego sigue, ¿no? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer ahora es poner una pausa, evaluar y presentar un buen programa. Probablemente con muchos elementos de estos liceos bicentenarios, tomando esa experiencia. Y lo que a mí me parece mucho más interesante, y yo también he instruido eso, ¿no es cierto?, para la Dirección de Educación Pública, es que en los servicios locales de educación, donde hayan liceos bicentenarios, tenemos que potenciarlos, ¿no es cierto? Y ahí hay otros recursos adicionales que el servicio local podría perfectamente estimar, para que sean los puntas de lanza, ¿no es cierto?, de la mejora educativa en educación media. Entonces, tenemos que, en ningún caso hay una cuestión de carácter ideológica. Eso a mí siempre me ha parecido que es como la crítica pequeña. Yo soy educador, vengo de ese ambiente, conozco muy bien el liceo. Usted sabe que hay una mirada respecto... A ver, hay pocas cosas más ideológicas que la educación, digamos. O sea, los más viejos recordarán la ENU, digamos. Ya. Entonces, sí, o sea, ¿me entiendes? Es un campo de batalla, digamos. Siempre lo ha sido. Y usted, con esta generación que está en el gobierno, yo vengo haciendo programas desde el año 2009, digamos. O sea, conozco bien lo que piensan sobre educación y hay una mirada, que es una mirada totalmente legítima respecto de que los liceos tienen que ser todos iguales, de que no puede haber liceos de excepción y que los liceos de excepción lo que hacen es dar una falsa sensación de movilidad social. En fin, hay una mirada respecto de eso y eso es perfectamente legítimo que sea así. Lo que le pregunto es si usted comparte esa mirada o si detrás de estas decisiones está lo que usted está explicando, digamos. O sea, en primer lugar, yo no podría pensar de que... O sea, digo, no veo que haya nada de pequeño, digamos. No. Los proyectos educativos en general nunca son iguales, ¿no? Porque responden a contextos, responden a proyectos educativos específicos. Hay, ¿no es cierto?, un conjunto de valores, misión, visión, ¿no es cierto?, de cada uno de esos proyectos. No, en ningún caso. Yo creo que todos los programas de mejoramiento escolar no necesariamente tienen que ser universales. Uno tiene programas que son de carácter más específico. Ahora, ¿dónde hay una contradicción? Que yo creo que a lo mejor, si logro entender un poco lo que usted plantea, Iván, ¿dónde hay una contradicción? Cuando partieron los liceos bicentenarios, no teníamos ley de inclusión, no había sistema de admisión escolar, ¿no es cierto?, el SAE, ni tampoco había, ¿no es cierto?, ley de inclusión que permitía. Y entonces muchos de estos liceos,
como sucede con los emblemáticos. Yo soy muy claro, a propósito, si hablamos específicamente de los emblemáticos, como estos liceos, ¿no es cierto?, que están en las capitales regionales, muchos de ellos tienen una cultura que, siendo que uno la valora mucho, porque se asocia, ¿no es cierto?, a la meritocracia, hoy día están en crisis precisamente, ¿no es cierto?, porque en el mundo entero, no pasa en Chile, la lógica de la inclusión se impone, y por lo tanto hoy día usted ya no puede trabajar con el descreme. No puede. Claro, no puede elitizar. Absolutamente. Cuando uno mira esas experiencias, cuando la gente recuerda, ¿no es cierto? Porque no es una experiencia correcta técnicamente. No es correcta técnicamente. Porque no es políticamente correcta. No es políticamente correcta porque además de eso usted ha avanzado en la universalidad. Cuando salimos de la dictadura y entramos a la democracia, todavía teníamos una baja cobertura en educación media. Se alcanza durante la época de la democracia. Y cuando usted en el fondo tiene a toda la sociedad, a propósito de los sistemas educativos de masa, usted tiene que finalmente ir generando condiciones para cierto nivel de igualdad entre los establecimientos de educación. Claro, que es el ideal, por cierto. Bueno, ese trabajo es muy importante, ¿no es cierto? Porque muchos de estos liceos emblemáticos, liceos, ¿no es cierto?, hoy día los bicentenarios, y también, ¿no es cierto?, las escuelas subvencionadas que tenían sistemas de selección, han tenido, ¿no es cierto?, que ir preparándose. ¿Qué exige eso? Mayor apoyo del Estado para que el profesorado tenga mucha mejor preparación. ¿Cuántas veces escuchamos a mis colegas decir, yo antes no tenía que atender, ¿no es cierto?, estudiantes TEA, por ejemplo, ¿no es cierto?, trastorno del espectro autista, o yo antes no tenía muchas dificultades, ¿no es cierto?, porque tenía familia de alguna manera, ¿no es cierto?, con mucho más apoyadoras del proceso educativo. Claro, porque las otras no llegaban a eso. Los sistemas educativos de masa son un tremendo desafío, ¿no es cierto?, y por eso que las soluciones no pueden seguir siendo a veces estos modelos que elitizan, ¿no es cierto?, sino más bien prácticas que sean particulares quizás de cada establecimiento, con mucho apoyo del Estado, pero con una visión amplia de inclusión para todas y todos. Ahora, como muchas políticas públicas, es medio contraintuitivo, digamos. Absolutamente. Porque así desde la ignorancia, se lo planteo. Ahora, dejamos reservado lo de la pandemia. Fue un terremoto, ¿no?, para la educación, la pandemia. A ver, yo diría que la pérdida de aprendizaje nos permite a nosotros poder advertir, ¿no?, que primero el valor que tiene la presencialidad. Eso sin duda alguna, ¿no es cierto?, que en todo el mundo pasó, ¿no? Lo que en algún minuto se pensó que las máquinas o lo telemático iba a poder reemplazar, en ningún caso, ¿no es cierto? El contacto humano es fundamental para poder hacer aprendizaje. Y yo diría también que esto pasa, yo disculpe que haga siempre la visión más bien global, pero me pasa que he estado con muchos ministros hoy día, ya no solo en Latinoamérica, sino también del mundo, y la conversación es en todas partes la misma, ¿no? Los estudiantes volvieron con un nivel un poquito más alto de violencia, ¿no es cierto?, de mal clima escolar. Es la situación que está pasando en todas partes. Y la pérdida de los aprendizajes, lo que a uno le señala, ¿no es cierto?, es que tenemos que remirar y repensar nuestro sistema educativo. En el fondo, por ejemplo, hacer una revisión de nuestro currículum, mirar cuál es la extensión que tiene para mejorar la profundidad más que la extensión, de qué manera también hacemos incorporación de innovaciones y quitamos también algunos elementos estresores del sistema, que en particular en nuestro país se reflejan, ¿no es cierto?, en el aumento excesivo que hemos tenido en los últimos años de las evaluaciones a gran escala. Claro, con el CIMSE, por ejemplo. Exactamente, ¿no? Ahora, en algún momento vamos a tener que recuperar alguna manera de medir cómo lo estamos haciendo, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con las evaluaciones. Pero no es el momento. Yo diría que este año en particular nosotros habíamos solicitado al Consejo Nacional de Educación evitar, ¿no es cierto?, la evaluación. Sin embargo, el Consejo recogió algo que a nosotros nos parecía importante. Primero, que no tuviese consecuencias, ¿no? Que es algo que a nosotros nos parece que eso sí que es bastante contraintuitivo, ¿no es cierto?, que usted esté cerrando escuelas o castigando escuelas cuando lo que necesitan las escuelas es mayor nivel de apoyo. Exacto. Y quedaron, ¿no es cierto?, 4 evaluaciones, cuarto básico, segundo medio. Nos parece muy bien, vamos a tener resultados. Yo creo que esos resultados no van a ser buenos, claramente, porque van a reflejar, ¿no es cierto?, el tiempo, pero van a poder orientar a las comunidades y también, ¿no es cierto?, a nosotros desde el Estado, ¿no?, para la toma de decisiones respecto de dónde invertimos, qué recursos colocamos. En el futuro nosotros vamos a presentar próximamente, ¿no es cierto?, un proyecto de ley que modifica el sistema de aseguramiento de la calidad, en donde se mantienen, ¿no es cierto? Esto es bien importante también, muchos han dicho, ¿no?, que yo quiero eliminar el CIMSE. En ningún caso. Me parece a mí que las evaluaciones a gran escala se deben mantener, pero tienen que tener, en primer lugar, ¿no es cierto?, un valor más importante para la toma de decisiones de la comunidad, no generar ranking. En eso ustedes son muy importantes, ¿no es cierto?, porque se ha generado esto como de las buenas escuelas, las malas escuelas, ¿no es cierto?, y eso al final termina siendo perjudicial para la propia escuela, que lo que empieza es a cargar con un rótulo que no le impide, ¿no es cierto?, hacer procesos de mejoramiento. Y lo segundo, redoblar los apoyos del Estado para esos establecimientos, para hacer mejoras, ¿no? Nosotros hemos tenido en esta
carrera, ¿no? De incorporar cada vez más. Recuerda que en algún minuto llegamos a tener 17 de estas evaluaciones, ¿no? Como que se podía incluso evaluar educación física. Lo que usted termina haciendo es dos cosas muy perjudiciales y que son perversas realmente, ¿no? Un estrechamiento del currículum, porque finalmente pareciera que solo hay lenguaje y matemática y se olvida de todo el desarrollo integral, y asignaturas, ¿no es cierto?, que pasan a ser casi, ¿no es cierto?, casi optativas, ¿no? Claro, eso ha pasado. Claro, yo no voy a poner aquí el nombre de las comunidades, pero yo le podría contar varias en el fondo en donde no se hace educación física, no se hace arte, y lo que hay es taller SIMSE, taller SIMSE, taller SIMSE. Y lo segundo es que empieza también, ¿no es cierto?, a perder valor la experiencia educativa como acción colectiva, como espacio de encuentro, como formación integral. Eso es fundamental. Claro. No solo por la convivencia. Más un entrenamiento que una educación. Hay entrenamiento. Yo le podría decir, o sea, es cosa que usted se meta, usted busca en internet y va a encontrar una serie de instituciones que lo que hacen es entrenamiento para estas pruebas. Claro, pero yo no mandé a mi hijo al colegio a entrenar, digamos. Lo mandé a educarse. Y la experiencia educativa pierde valor. Entonces eso es malo para el clima, pero lo segundo, y que es muy importante, ¿sabe para qué? Para aprender la convivencia y finalmente la democracia, que es un valor importante que tenemos que instalar, ¿no es cierto?, y experienciar junto con nuestros jóvenes para que precisamente sepan que hay que disputar el poder con capacidad de agencia. ¿Ve que por eso la educación es un campo de batalla? Oiga, a propósito, a propósito de campo de batalla, politizamos demasiado. Yo sé que usted me acaba de decir que es una experiencia global, la del regreso a clase después de la pandemia. ¿Politizamos demasiado en Chile el regreso a clase? Yo diría que ahí tenemos dos cosas importantes. Yo, con el aprecio que yo pueda tener, ¿no es cierto?, por el ministro Figueroa, yo creo que hay una tensión ahí que fue inexistente. Yo creo que uno siempre tiene que apelar al diálogo. Que se podría haber hecho de otra manera. Sí, yo diría que siempre las relaciones son, con los gremios especialmente, siempre son tensas, ¿no? Yo también las tengo. A mí siempre me dicen como que si yo tuviera una relación fácil, para nada. La relación con los gremios en general nunca es fácil. Pero lo que uno tiene que poner a disposición siempre es la capacidad del diálogo, la apertura, la conversación. Hay algo en lo que al menos yo creo que mi sector tenía mucha razón, y era que efectivamente el tiempo de algunos meses del año pasado, especialmente los del segundo semestre, deberían haberse aprovechado un poco mejor en generar condiciones. Nosotros cuando asumimos el gobierno nos encontramos con muchas sorpresas, precisamente que tenían relación con la generación de condiciones. O sea, el 3 de marzo, 2 de marzo, ya no recuerdo, cuando partieron las clases, no había ninguna instrucción respecto de cómo podía ser ese primer día después de 2 años casi, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que uno decía? Y usted lo mira, ¿no es cierto? Vuelvo al ejemplo del mundo entero. ¿Qué es lo que había en el mundo? Primero, una primera semana solo con el profesor jefe. Saber, ¿se murió algún familiar tuyo de COVID? ¿Qué situación viviste? ¿Cómo enfrentaste tus sentimientos? O sea, una generación, una vinculación de carácter socioemocional en las comunidades. Segundo, el tema de infraestructura. Estaban las condiciones, estos 2 años, ¿no es cierto?, lo que hicieron fue que deterioraron muchas veces la infraestructura por falta de mantención, ¿no? Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con cuestiones muy sencillas, goteras que podían haber sido reparadas, implementación de las salas, limpieza de las escuelas, ¿no es cierto? Y quizás lo más importante, una preparación también en términos de lo que significa la energía, la épica para el profesorado, ¿no? Vamos a volver después de un tiempo y necesitamos recuperar a nuestros estudiantes. Y eso faltó, dice usted. Yo creo que eso faltó, pero eso pasa también porque ahí la visión del educador o de la educadora es muy importante, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión que nosotros tenemos que volver a valorar, ¿no es cierto? Como ponerle sello pedagógico, sello, ¿no es cierto?, educativo a aquello que estamos haciendo. El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, esta mañana en Mesa Central. Ministro, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias a ustedes. La pausa y estamos de vuelta.